¿Qué dicen? ¿Cómo están? Hoy queremos seguir estudiando los atributos de Dios, las partes esenciales de la naturaleza de Dios. Y antes de iniciar quiero orar y dar gracias a Dios. Hoy tuvimos nuestra alabanza ya, pero quiero orar. Señor, te doy gracias por este día y te doy gracias por todos mis hermanos, porque los has cuidado y los has guardado, Señor. Te doy gracias por cada enseñanza, Señor, que has hecho en nuestras vidas, y bendice este tiempo, bendice tu palabra, que se haga viva, eficaz, cortante como espada de doble filo, que penetre cada hueso, coyuntura, tuétano, que discierna los pensamientos de nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos viendo los atributos y yo quiero un poquito abundar en la misericordia de Dios que vimos la semana pasada. Y quiero abundar en ese atributo, porque a veces no entendemos ciertas cosas que suceden a nuestro alrededor, y yo creo que Dios nos va a dar sabiduría para poderlo entender. En un encuentro de lo sobrenatural, recuerdo que uno de los sugieres, cuando yo pasé a sentarme adelante donde estaba el lugar reservado para los pastores, recuerdo que me dijo que ese lugar estaba reservado para pastores, y como no llevaba mi gafet, dije, está bien, pues no me conoce, y me moví de ahí. Fue algo curioso, fue algo chistoso para mí, y es que a veces pensamos que la gente nos conoce. Y pues uno entra confiadamente, piensa uno que está en su casa, pero la verdad es que eran hermanos nuevos y no me conocían. Y bueno, pues es algo anecdótico que me sucedió, pero también hay una historia donde un siervo, en Mateo dice, un siervo llega delante de Dios y presenta sus cartas de presentación, entrega sus credenciales de ser un buen cristiano. Señor, yo hice esto y apoyé aquí y apoyé allá, y estuve en compasión, y estuve como maestro, estuve en los peces, estuve aquí. Y él hace una serie de una lista de todo lo que él hizo para Dios, y se presenta delante de él con esas credenciales. Pero es interesante que el Señor le dice, ¿sabes qué, amigo? No te conozco. Y a pesar de que esta persona pensaba que sí le conocía, Jesús le dijo, no te conozco. Entonces, existe un mal concepto entre los cristianos que ya hablamos, que hemos hecho de Dios a nuestra imagen y semejanza. Entonces a Dios lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza, y verdaderamente créanme que Dios no es a nuestra imagen y semejanza. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero el humano ha distorsionado todo esto, y entonces muchas veces pensamos que tenemos una relación con Él por el hecho de asistir a la iglesia, o porque estamos haciendo algunas cosas, o porque estamos apoyando en ciertas cosas, pero a veces nos suceden cosas que no entendemos por qué, y decimos, pues estoy en la iglesia y me suceden estas cosas, a veces económicas, de enfermedad, situaciones familiares. Hay muchas cosas que suceden y no entendemos por qué Dios permite esto, pero la realidad es que no lo sabemos, porque no entendemos el carácter de Dios y pensamos que Él va a actuar conforme nosotros queramos. Hay unos ejemplos bíblicos que quiero compartirles rápido. ¿Se acuerdan cuando David mueve el arca y uno de sus soldados, que no era levita, que era un amigo de él, toca el arca y muere inmediatamente? Entonces la mujer de Lot, que le dice, no voltees, y voltea y se convierte en una estatua de sal. Hay un profeta que también le dicen, da la profecía y regresa sin detenerte, y él hace un pequeño paréntesis y es engañado, y también es muerto por un león. En el Nuevo Testamento tenemos un caso de
Ananías y Zafira, ¿se recuerdan? Que ellos dan gustosamente la parte del terreno que vendieron, pero mienten al decir que lo dieron todo. Y ellos son muertos inmediatamente y dicen, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y mueren irremediablemente. Entonces, cuando vemos estos pasajes, a veces decimos, bueno, ¿qué Dios no es misericordioso? ¿Acaso Dios no tiene misericordia? ¿O será un Dios implacable? Y a veces no tenemos respuestas cuando estamos discipulando o estamos dando estudios. A veces no tenemos las respuestas. Cuando Dios mata a todo un pueblo, cuando Dios desata su ira, no tenemos respuestas. Y es porque no le conocemos, porque no sabemos sus atributos y quién es Él y cómo es Él. Entonces, por eso a veces nosotros mismos nos confundimos y no podemos entender por qué Dios actúa así. Y bueno, los atributos de Dios o los atributos de una persona son símbolos, es como un símbolo para reconocer a una persona. Entonces, la misericordia es un símbolo con el cual podemos reconocer a Dios, pero misericordia no es un sentimentalismo, sino es la compasión en acción. Miren, tengo unos ejemplos. Hace un tiempo un hermano entró en ese proceso de misericordia porque él había recibido misericordia de Dios, pero empezó a ayudar a me comentó que quería ayudar a las personas ilegales y les quería llevar alimentos, y durante un tiempo les estuvo llevando alimentos, pero después se daba cuenta que eran las mismas personas cada vez que iban, o sea, siempre les daba los mismos, y pues es obvio porque están ahí, están en un proceso de querer avanzar. Y un día se cansó y dijo, ya no les voy a llevar alimentos. Y en otro caso, por ejemplo, conozco una persona que te puede dar alimentos, siempre te comparte, te invita a sus fiestas, y ella siente que es una persona buena, y en realidad es alguien que no hace daño, pero a veces alguna vez se comportó de tal manera que se le perdió un dinero o se le perdió su bolsa y no la encontraba, y injustificadamente la persona que le hacía el aseo llamó a la policía y le acusó sin verdaderamente tener la certeza de que ella había sido, y la asustó, y total que como a los 2 días ella encontró su dinero. Entonces ella se siente una persona misericordiosa y buena, pero nos damos cuenta que ese es un concepto propio. Entonces, a veces nosotros hacemos conceptos propios de algunas cosas de la naturaleza de Dios, como por ejemplo puede ser el amor, y decimos, no, es que yo sí amo, pero a veces en el amor somos selectivos, y lo mismo en la misericordia somos selectivos, pero yo quiero decirte que Dios no ha sido selectivo porque es parte de su esencia, es parte de su naturaleza, y Él jamás va a cambiar, pero sí tiene ciertas características que vamos a continuación a ver. Bueno, vamos a ver 3 características de la misericordia de Dios para que podamos entenderla plenamente y no nos quedemos con un concepto, porque a veces tomamos un versículo y hacemos un concepto, podemos hacerlo de la misericordia y después tomamos otro concepto de la misericordia y entonces nos hacemos bolas, pero vamos a tomar 3 conceptos para que nos den claridad, amén. Entonces, la misericordia general de Dios sobre toda la creación de Dios, es decir, en el Salmo 145:9 dice sus misericordias sobre todas sus obras. Otra vez, sus misericordias sobre todas sus obras. Es decir, todo lo que ha hecho Dios, sus misericordias es sobre todas ellas. Y en Hechos 17:25 dice, Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Entonces Dios tiene compasión de la creación y de sus necesidades y las suple con su provisión. Entonces
Hay muchos versículos que habla de cómo la misma naturaleza no se preocupa porque es suplida. Y entonces aquí también creyentes y no creyentes y toda su creación entera, a todos se extiende ese tipo de misericordia. Ahora, el segundo punto de la misericordia de Dios, ya vimos el primer punto sobre todo lo que Él ha hecho, está su misericordia, pero también sobre todos los hombres. En Mateo 5:45 dice, hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Entonces, la misericordia de Dios está ahí, se ve claramente en este versículo, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados, de todas las personas. También Dios está ahí y lo da a todos los que lo necesitan, aun aunque no lo conozcan. Dice que Él derrama su lluvia sobre buenos y malos. Entonces, es un poquito de la misericordia de su creación, pero aquí va más enfocada en el hombre. Ahora quiero enfocar un poquito especialmente en la misericordia especial sobre los hijos de Dios, que esa es la que nos corresponde a nosotros, porque esta solamente está reservada para nosotros, para los que somos herederos de la salvación, para los que conocemos al Señor Jesús. Por eso cuando dice Señor, Señor, en tu nombre dice, y no hay misericordia sobre esas personas o esos pseudo cristianos, porque realmente no le conocían. Entonces, este tipo de misericordia está reservada para nosotros. Ya vimos que las dos anteriores está reservada para justos e injustos, pero esta en especial está reservada para nosotros. Miren, si vemos un poquito la diferencia de la misericordia de Dios para sus hijos, podemos ver una diferencia en esto, en que para los injustos la misericordia es temporal. Es temporal porque hasta el momento que ellos fallecen se acabó esa misericordia. Pero para nosotros es eterna esa misericordia. Dice Isaías 27:11, miren, aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Entonces, en este punto podemos ver eso, que Dios, aunque lo formó, sí derramó su misericordia temporalmente sobre todos, justos e injustos, pero dice, por no tener entendimiento, por no conocer al Señor, dice, no tendrá de él misericordia. Pero este punto puede presentarse una dificultad a algunos, a saber, no dice la Escritura que para siempre es su misericordia. Entonces algunos podrían decir, no, es que Señor, para siempre es tu misericordia. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Vamos a ver lo que dice el Salmo 116. Entonces, teniendo en cuenta, en referencia a lo que el Salmo 116:5 respecto a que Dios jamás va a dejar de ser misericordioso, jamás, pero su misericordia especial está condicionada para nosotros, es decir, a través de Cristo es que podemos alcanzar esta misericordia. Dice la Escritura en Tito 3:5, dice, no es por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó. Entonces, esta es una grande bendición para nosotros. Por eso a veces no entendemos cómo algunos prosperan, son malos, por ejemplo, narcotraficantes o gente que se dedica a algunos delitos políticos que son corruptos. Tú los puedes ver prosperando y que tienen vida, pero recuerda esto, que la misericordia, Dios hace llover sobre justos e injustos, pero la misericordia de estas personas que no conocen a Dios es temporal, y más la de nosotros es eterna, es especial, es por medio de Cristo y es por medio de que nosotros le conocemos. Entonces, cuando nosotros recibimos misericordia, entonces verdaderamente nosotros podemos ser misericordiosos, porque hablamos de que
nosotros queremos formar un Dios a nuestra imagen y semejanza, pero nosotros somos a su imagen y semejanza. Entonces, cuando verdaderamente le conocemos en su misericordia, nosotros recibimos su misericordia y esta misericordia se transmite cuando estamos discipulando, estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos orando por los enfermos, estamos ayudando a personas en necesidad, ayudamos a que sean restauradas familias. Hay muchas cosas en que esa misericordia nace de nuestro corazón, pero es porque esa misericordia se derramó en nosotros y ahora nosotros podemos compartirla. Quien no la ha recibido se cansa rápidamente, entonces la misericordia siempre se va a volver un estilo de vida en nosotros y siempre se va a manifestar hacia los demás como algo ya inherente en nuestra parte. Hay un pasaje que me gusta también mucho y con esto quiero terminar y orar, donde Dios dice en la escritura que un rey le perdona una gran deuda a alguien que le debía mucho. Y después esta persona que fue perdonado no pudo perdonar una pequeña deuda a otra persona y lo metió a la cárcel. Y entonces el rey se enojó y dijo, tú tenías que haber hecho como yo hice contigo. Y, y entonces dice que fue metido a la cárcel con los torturadores. Yo de verdad oro para que nosotros como iglesia podamos entender su misericordia. Ahora podemos entender eh, por qué con unos no se derrama esa misericordia después de la muerte, sino solamente va a ser temporal. Pero gracias a Dios que nosotros no es por nuestras obras de justicia, no es por nada de lo que hayamos hecho, sino por su gracia y su misericordia. Y dice la Escritura que son nuevas cada mañana. Y yo oro porque nosotros como iglesia entendamos que tenemos que practicar esa misericordia y que esa misericordia no son los sentimientos, no es sentirnos mal porque alguien está mal, no es sentirnos mal por las cosas que están sucediendo, sino es que vamos a accionar por lo que estamos viendo. Entonces, doy gracias a Dios por los que están apoyando a los niños, nuestros hermanitos pequeños, que pues están pasando tiempos difíciles, yo pienso, y estamos viendo cómo poderles apoyar para que puedan ir a la iglesia, puedan ir a la escuela, puedan seguir con nosotros, puedan seguir creciendo, desarrollándose. Y a mí me gustaría verlos en un tiempo ya estando creciendo en el Señor y también en sus estudios, porque son necesarios. Pero ¿sabes qué? Se requiere que dentro de la congregación podamos todos juntos aportar y sobre esto eh, a veces nos cuesta desprendernos un poco de algo económico, o a veces cuando queremos dar algo lo damos de segunda mano y mal estado, y esa no es la misericordia, hermanos. La misericordia es Dios. Yo creo que nos dio lo mejor, dice, de tal manera Dios nos amó y tuvo misericordia de nosotros que dio a su Hijo unigénito, dio lo mejor que tenía. Y nosotros también, cuando hagamos misericordia, que demos de lo mejor, no demos de lo que nos sobra, sino de lo mejor de lo mejor. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Hoy para diezmos y ofrendas voy a hablarles un poco de la misericordia. Vamos a utilizar Mateo 5, 7 al 9, que dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bueno, quiero hablarles de las obras que hemos hecho a través del comedor comunitario. Estamos haciendo una obra de misericordia para este municipio. Aquí dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Y bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo creo que nuestra meta en estos momentos de tanta aflicción, de tanta escasez, es que nosotros hagamos algo más por los demás. El comedor comunitario es dar un poco de lo que nosotros tenemos, dar un poco de nuestro tiempo, dar un poco de nuestro dinero para que otros alcancen a ver que no nada más eso nos decimos hijos de Dios, nada más por asistir a la iglesia y hablarles de Dios, sino también por compartirles lo que nosotros tenemos. Esas obras de misericordia son las primeras que tenemos que reflejar cuando conocemos a Cristo. Y por eso yo quiero orar por su trabajo, por su familia y por los bienes que tienen, porque es importante hacer con lo que tenemos obras de misericordia. Y por eso quiero orar por ello. Aquí tenemos nuestros sobres. Es de: Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias por las fuerzas que tú nos das por hacer obras de misericordia, Señor. No lo hacemos porque nos conozcan a nosotros, Señor, sino lo hacemos para que las personas te puedan conocer a ti, Señor. Que puedan conocer que tenemos un Dios que está vivo, que está presente en sus vidas, Señor. Y que todo lo que nosotros tenemos, Señor, tú lo multipliques, Señor, para que nosotros podamos llegar a más personas, Señor, con esta labor que estamos haciendo, Señor. Esta labor que es en tu nombre y que es para tu reino. Yo te pido, Señor, que sigas bendiciendo a todos mis hermanos, que sigas bendiciendo a las personas que están saliendo a trabajar, Señor. Cuida de su vida, cuida de su salud, Señor. Y sobre todo, Señor, que nos sigas dando esa hambre y sed de justicia, Señor, que viene en tu misericordia. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Ya saben que cualquier duda que tengan acerca de diezmos y ofrendas, pueden comunicarse con Jessica para que ella se ponga en contacto con ustedes para que pasen a recoger su diezmo o para dejar su diezmo en casa de Jessica. Les agradezco, hermanos, y que tengan bonita semana.